¿Qué tal amigos? Nuevamente acá con ustedes para seguir con este ciclo de charlas, como les mencioné, que está dirigida básicamente para nuestros pacientes, familiares y amigos que estén interesados en conocer un poquito más del corazón y sus enfermedades. Entonces, iniciemos con la definición. ¿Qué cosa es una enfermedad coronaria aterosclerótica? Como su nombre lo dice, es la enfermedad o es la alteración de las arterias que se encargan de la irrigación del músculo cardíaco, llamadas arterias coronarias. Estas arterias coronarias se llenan de colesterol en su interior como un tubo de agua que se llena de sarro y se obstruye, no permite el pasaje de la sangre a través de estas arterias para irrigar adecuadamente al músculo cardíaco, ¿no? Entonces, cuando estas arterias se obstruyen con colesterol, llamamos que esto es una enfermedad coronaria ateroesclerótica. Atero se refiere a la presencia de una placa. Esclerosis es dureza, ¿no? O sea, es una placa dura que se va desarrollando dentro de la arteria y la va obstruyendo de forma lenta y continua. Entonces, ¿de dónde viene esta enfermedad coronaria? O sea, cuáles son las causas más conocidas que nos pueden llevar a enfermar de las arterias coronarias? Entre las causas más frecuentes está la presión arterial, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial, o lo que llamamos la presión alta, ¿no? Que nosotros la diagnosticamos haciendo uso de un tensiómetro, ¿no? Ese aparatito que nos ponemos en el brazo y que tiene una bombilla que va a insuflar aire y aparte tiene un reloj donde se van midiendo los niveles de presión que tiene la persona a quien le estamos controlando, ¿no? Entonces, cuando estos niveles están por encima de lo normal, ya hablaremos en su momento cuáles son los niveles, pero podemos ir adelantando que por encima de 140 la máxima y 90 la mínima, ya estamos hablando de una hipertensión arterial o de presión alta, ¿no? Entonces, estas presiones altas dañan a las arterias coronarias y hacen que éstas se obstruyan con colesterol. ¿Qué otra causa? La diabetes. La diabetes, que es la enfermedad donde encontramos en el paciente los niveles elevados de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, esta enfermedad que verdaderamente tiene una alta probabilidad de ocasionar daño en el corazón, no solamente en el corazón, sino a nivel de la retina, en la vista, el paciente puede llegar a la larga a perder la visión, produce problemas a nivel de los riñones, puede causar insuficiencia renal, puede causar enfermedad de las arterias de las piernas y muchos de ellos llegan a la amputación. Entonces, la diabetes es una enfermedad que ataca a muchos órganos cuando no está adecuadamente controlada y uno de esos órganos puede ser el corazón, ¿no? Produciendo obstrucción de las arterias coronarias. Otra causa es el tabaco, o sea, el cigarrillo. Esos fumadores crónicos que consumen cigarro a diario durante años, también van a ir dañando sus arterias coronarias. Y no solamente las coronarias, también como la diabetes, pueden dañar las arterias de las piernas. Y no solamente producen obstrucciones a nivel de las arterias, sino también pueden producir cáncer, ¿no? Como bien sabido, el tabaco es una de las causas también más frecuentes de cáncer pulmonar. Otra causa es el colesterol y los triglicéridos elevados en sangre. ¿Y de dónde viene ese colesterol y esos triglicéridos? Como se sabe, cuando no llevamos una dieta adecuada, ¿no? Consumimos lo que llamamos la comida chatarra, ¿no? Esa comida que tiene alto contenido de colesterol y que tiene alto contenido de triglicéridos, ya de harinas. Eso va a hacer que los niveles se eleven en nuestra sangre y a la larga se genere una enfermedad coronaria, ¿no? Por depósito de colesterol en estas arterias coronarias. Otra causa es la obesidad, los pacientes que tienen un sobrepeso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de obesidad, cuando el peso está por encima de lo ideal para la talla. Eso se llama, cuando existe una relación entre el peso y la talla, se llama índice de masa corporal, ¿no? Mayormente también vamos a hablar en su momento de lo que es el índice de masa, pero la obesidad también es un factor de riesgo para que las arterias coronarias se enfermen y produzcan obstrucciones con placas de colesterol.
El sedentarismo, muy de moda hoy en día, ya que la tecnología que nos ha ayudado en muchos aspectos también nos está generando algunos problemas de salud. Ya la gente no se mueve mucho. Antes caminábamos para contestar el teléfono fijo, para prender el televisor, es decir, hasta para prender la luz. Hoy día todo lo manejamos con un botón, ¿no? Desde nuestro sillón, de nuestra cama, estamos prendiendo la radio, estamos prendiendo el televisor, contestando teléfono, hacemos nuestros trabajos sentados, es decir, cada vez los seres humanos se mueven menos y esto también es un condicionante para generar obstrucciones coronarias. Otra causa es el estrés, ese famoso estrés que no nos deja en el día a día, ya sea en el hogar, con las preocupaciones de los cuidados que hay que tener en el hogar, el tema de la economía, los gastos, los pagos, además el estrés en el trabajo, ¿no? El estrés laboral, hay que cumplir con las exigencias laborales, es decir, esta situación que nos hace que nos sintamos con mayor presión, ya sea a nivel del trabajo, a nivel del hogar, genera también que con el tiempo estas arterias coronarias se vayan dañando. Luego tenemos un factor genético, es decir, los antecedentes familiares que hayan tenido, o pacientes, personas que hayan tenido familiares con enfermedad coronaria, pero sobre todo jóvenes menores, en el caso de varones menores de 60 y en el caso de mujeres menores de 50, hay probabilidad de que esto sea un factor genético, ¿no? No hablamos de factor genético cuando hay antecedentes en mayores ya de 60, 70 años, eso ya no se considera genético, sino ya es más que todo un factor de estilo de vida de repente. Entonces, estas son las principales causas de enfermedad coronaria. O sea, estos que hemos descrito son los causantes de que las arterias del corazón, esas famosas arterias coronarias, se obstruyan con colesterol. ¿Cuáles son las consecuencias que trae esto del tema de que estas arterias se obstruyan? ¿Qué causa en la persona que tiene obstrucción coronaria? Normalmente la persona, cuando ya tiene un grado de obstrucción importante de sus arterias, va a comenzar a presentar síntomas. Y uno de esos síntomas clásicos es el dolor de pecho, que técnicamente nosotros lo conocemos con el término de angina de pecho, que es un dolor característico que la persona lo describe, que cada vez que camina una distancia o cada vez que sube escaleras o cuando hace alguna actividad que antes realizaba con toda normalidad, desde hace un tiempo observan de que presentan dolor cada vez que realizan un esfuerzo. Entonces eso llamamos la angina de pecho, ¿no? Que es el dolor de pecho típico en la región central del tórax y que muchas veces puede estar irradiado hacia el brazo izquierdo, se va también para el cuello o se va a la espalda, ¿no? Entonces, ese es el dolor característico del paciente que tiene una obstrucción de las arterias coronarias. Pero, ¿qué más puede ocasionar esta obstrucción? Cuando estas arterias no solamente se llenan de colesterol, puede que en algún momento estas placas se fracturan y generan coágulos pequeños que obstruyen totalmente el pasaje de la sangre. Cuando se obstruye al 100% la arteria por un coágulo, estamos frente a un infarto agudo de miocardio, ¿no? O es el infarto cardíaco o el ataque cardíaco que llamamos así. Y se caracteriza porque el dolor es intenso, persistente, dura más de 15, 20 minutos, horas. Y si el paciente no es atendido en un centro asistencial que cuente con los medicamentos o los procedimientos necesarios para desobstruir esa arteria, el paciente puede tener complicaciones tan severas y serias como incluso llegar a morir. O sea, estas son las principales consecuencias que genera una obstrucción coronaria. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo sabemos que el paciente tiene una enfermedad coronaria aterosclerótica? El primer punto es el paciente va al médico básicamente porque siente dolor de pecho. Entonces, cuando nosotros recibimos a un paciente en la consulta y nos dice que tiene un dolor de pecho, primero nosotros preguntamos cómo es el dolor, qué características tiene, desde cuándo tiene ese dolor, ¿ok? Y además
preguntamos si es que hay algún antecedente de importancia. O sea, buscando las causas probables. ¿Qué le preguntamos al paciente? ¿Es usted hipertenso? O sea, ¿sufre de presión alta? ¿Es usted diabético? ¿Tiene colesterol alto, señor? ¿Tiene triglicéridos altos? Observamos si es o no obeso, lo tenemos que pesar y tallar para definirse que hay obesidad. Tenemos que saber si este paciente es fumador de repente, ¿no? ¿Cuál es su nivel de estrés laboral a nivel familiar? ¿No? Y si hay antecedentes familiares, como repetía hace un instante, de que si son familiares que han tenido problemas cardíacos eh, en edad joven sobre todo. Entonces, ese es el primer punto, hacer una buena historia clínica describiendo los síntomas del paciente y viendo las causas probables que hayan originado ese dolor de pecho. Inmediatamente después procedemos a hacer un estudio que es muy conocido por todos nosotros, que es el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma es este estudio sencillo, que no es muy complejo realizarlo, que consiste en colocarle unos cables conectados al pecho del paciente y a las extremidades, y nos permite registrar la actividad eléctrica del corazón y nos permite también identificar algunas alteraciones que nos hagan sospechar de que ese paciente puede estar teniendo una enfermedad coronaria aterosclerótica. Muchas veces no sale nada en estos electrocardiogramas, ¿no? Porque mayormente el paciente refiere el dolor cuando está haciendo un esfuerzo, o está caminando, o a subir escaleras. Entonces, cuando no observamos nada en el electrocardiograma de reposo, lo que hacemos es realizar lo que llamamos el electrocardiograma de esfuerzo, o la llamada prueba de esfuerzo, o también llamada prueba ergométrica, que se hace en una faja, estas fajas donde, las conocemos, que muchos gimnasios tienen, incluso algunas personas tienen en su casa para hacer ejercicio, ¿no? La diferencia es que estas fajas son automáticas y están conectadas a un software, ¿no? Donde va conectado a una computadora, y también acá al paciente se le conecta un sistema parecido al electrocardiograma y se le va sometiendo a un esfuerzo físico al paciente para ver si en el momento del esfuerzo el paciente reproduce ese dolor que ha manifestado y que lo ha llevado a la consulta. Con esta prueba de esfuerzo, cuando el paciente presenta los síntomas y observamos que en el electrocardiograma hay alteraciones, ya podríamos estar haciendo el diagnóstico de enfermedad coronaria y de angina de pecho en este paciente. Muchas veces no salen alteraciones en el electrocardiograma, el paciente puede o no presentar de repente los síntomas, pero siempre nos deja con ciertas dudas, y podemos proceder a hacer otros exámenes un poquito más, más especializados, como por ejemplo la tomografía coronaria, la resonancia magnética también, ¿no? Y después también tenemos la ecografía de estrés, que es algo así como hacer una prueba de esfuerzo echado, pero acá lo que nosotros no vamos a ver es el electrocardiograma del paciente, sino vamos a ver el corazón del paciente, cómo se mueve cuando lo estimulamos con un medicamento que vamos inyectando a través de la vena del paciente, para hacer que el corazón trabaje más y simule como que está haciendo un esfuerzo o está haciendo un ejercicio mientras que está echado en la camilla. Entonces, este es un examen también que nos ayuda a diagnosticar la enfermedad coronaria. Es la ecocardiografía de estrés. Otro examen parecido a la tomografía es la medicina nuclear, o la más específicamente conocida como la perfusión miocárdica, ¿no? Que es un estudio, podríamos decir, como un estudio tomográfico, en el cual se inyectan sustancias radioactivas a través de la vena del paciente, y estas sustancias radioactivas llegan hasta el corazón y se van a impregnar en las células del corazón. Y en aquellas células donde, por ejemplo, si el paciente tiene un infarto, esas células ya están muertas, entonces va a haber una zona donde no se va a impregnar esta sustancia radioactiva. Normalmente en las células que están vivas vemos que esta sustancia genera como un color medio rojizo o medio anaranjado, ¿no? Mientras que las zonas del corazón que tienen la arteria que las alimenta está obstruida, va a presentar un color medio amarillento, ¿no?
Entonces, esta es la llamada medicina nuclear o la perfusión. Y también nos permite diagnosticar que el paciente tiene una enfermedad coronaria aterosclerótica, ¿no? A través de imágenes en donde se observa una disminución de la circulación sanguínea a estas zonas afectadas. Y por último tenemos ya un estudio que llamamos invasivo, porque acá tenemos que ingresar a través de una vena y una arteria del paciente para llegar hasta su corazón. Esto se llama cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces, en el cateterismo cardíaco eso se hace en una sala, parecida a una sala de operaciones, con el paciente que puede estar bajo anestesia local y se ingresa a través de una vena, una arteria, puede ser de la pierna o a través del brazo, ¿no? Entonces, este estudio nos permite ya definitivamente identificar la zona bien específica donde se está ocasionando la obstrucción de estas arterias coronarias. Y también este método nos sirve para, si es posible, una vez identificada la lesión, poder darle el tratamiento colocándole dispositivos que posteriormente en otra charla vamos a detallar con más amplitud. Entonces, estos son los exámenes principales que se necesitan para poder diagnosticar una enfermedad coronaria aterosclerótica. Una vez diagnosticado, tenemos que dar un tratamiento. Entonces, el tratamiento lo podemos dividir, digamos, separar en cuatro. En la primera etapa del tratamiento, y que tiene que ser en todos los pacientes, es las llamadas medidas generales. Es decir, tenemos que hacer medidas correctivas con el paciente. Por ejemplo, la dieta, tenemos que indicarle al paciente, o si es posible, mejor derivarlo a un nutricionista para que le recomiende una dieta adecuada, que no sea muy rica en colesterol, bajo de grasas, bajo de sal, ¿okay? Y que le permita mantener un peso adecuado. Si el paciente está con sobrepeso, está con obesidad, hay que bajar de peso. Si el paciente es fumador, debe dejar de plano el cigarrillo. Así que nosotros debemos comenzar por estas medidas. Entonces, otra medida es el tratamiento de las enfermedades o, digamos, alteraciones que hemos encontrado como antecedente en el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene presión alta o es llamado hipertenso o tiene la llamada, que es lo mismo, la hipertensión arterial, hay que darle tratamiento. Si el paciente no tenía antes un tratamiento, hay que iniciarle. O si lo tenía antes y no estaba bien controlada la presión, tenemos que mejorar ese tratamiento. Igualmente, si el paciente es diabético, tiene que tener un control estricto de su diabetes. Hay que darle un tratamiento adecuado para esa diabetes. También debemos derivarlo al especialista, en este caso debe ser el endocrinólogo. Hay que tratar los niveles altos de colesterol, hay que darle medicación. Bueno, ya con la dieta también estamos ayudando a bajar los niveles de colesterol, pero también hay que agregarle medicamentos que ayuden a bajar los niveles de colesterol y los triglicéridos también, si es que los tuviera elevados. Entonces, esas son las medidas generales. De ahí pasamos a los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, que son medicamentos específicos para tratar la enfermedad coronaria. Dentro de ellos, básicamente, tenemos medicamentos que nos ayudan a disminuir el dolor de pecho, ¿no? Por ejemplo, también vamos a tener otra reunión donde hablemos solamente de medicamentos para esta enfermedad coronaria. Pero les adelanto que existen, por ejemplo, los que llamamos nosotros los betabloqueadores, ¿no? Dentro de ellos está el famoso atenolol, el bisoprolol, ¿no? Está este grupo de medicamentos que controla un poco la frecuencia cardíaca del paciente, evitando que ese corazón trabaje demasiado, ¿no? Entonces regula su frecuencia cardíaca, ¿no? Para que el trabajo cardíaco disminuya y este paciente no sienta dolor. Tenemos después medicamentos que evitan que estas placas de colesterol se fracturen y generen coagulitos que al final nos pueden llevar a hacer infartos. Dentro de estos medicamentos se encuentra la aspirina, ¿no? Que es la más conocida. Luego tenemos medicamentos que nos ayudan a evitar también el dolor o a disminuir su intensidad o desaparecer cuando el paciente ha desencadenado a través de un esfuerzo el dolor.
es el llamado, por ejemplo, Isorbide, ¿no? Que es conocido, esa pastillita que se ponen debajo de la lengua. Cada vez que el paciente tiene dolor, se pone una pastilla de Isorbide debajo de la lengua y espera unos 3 hasta 5 minutos y puede estar aliviándose de ese dolor. Esos son los medicamentos, digamos, más conocidos para el manejo de esta angina de pecho, que es digamos, el síntoma de esta enfermedad coronaria arteriosclerótica. No existe medicamento que destruya, que disminuya estas placas de colesterol que hay dentro de la arteria. O sea, no hay ningún medicamento que desintegre estas placas. Lo que vamos a hacer con los medicamentos es tratar los síntomas básicamente y evitar la progresión de esta enfermedad. Luego tenemos un tratamiento también conocido por muchos pacientes, por muchos amigos conocidos, que es la angioplastía, ¿no? Que es digamos, el procedimiento que se hace a través de un cateterismo cardíaco, el cual hablamos inicialmente, que nos servía para diagnosticar y ahora lo podemos usar para tratar. Y con este procedimiento lo que hacemos es colocar un dispositivo como un llamado stent, que es como un resortito, un material como un fierrito dentro de la arteria, y con un baloncito lo insuflamos y lo colocamos dentro de esa zona que está obstruida. Entonces con eso mejoramos el pasaje de sangre a través de la arteria. Entonces esta angioplastia consiste en colocar un dispositivo llamado stent dentro de esta arteria que está obstruida. Y por último tenemos la cirugía cardíaca, ¿no? Ya esto es un procedimiento que se realiza en sala de operaciones con médicos especializados, o sea, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, enfermeras perfusionistas, ¿no? Instrumentistas, y este paciente cuando es sometido a esta cirugía, pues es una cirugía que puede demorar 3, 4 horas y de ahí tiene que salir a una unidad de cuidados intensivos donde es vigilado por lo menos por 24 a 48 horas, y conforme va recuperándose el paciente puede ir pasando ya a una sala de cuidados intermedios, luego a una sala de cuidados generales, y si todo va bien en un lapso de 7 días, 5 a 7 días, el paciente ya está de alta. Entonces, estos son los principales tratamientos de la enfermedad coronaria arteriosclerótica. En resumen, esto es lo que yo he querido traerles a ustedes de manera sencilla y muy práctica para que fijen los conceptos, y posteriormente ya hablaremos de manera más detallada de cada uno de los tratamientos y de los digamos de las medidas generales, ¿no? Para poder ampliar el conocimiento. Muchas gracias, amigos, nos vemos.